Bienvenidos amigos de TVial a una nueva edición de Tránsito Saludable. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Margot Rodas Liñán, que es tecnóloga médico especialista en terapia física y rehabilitación. Y vamos a estar hablando acerca de las lesiones traumatológicas por accidente de tránsito. Bienvenidos a TVial, licenciada. Sí, buenos días. Licenciada, para comenzar la entrevista, me gustaría que pueda dar un panorama amplio, general, ¿no?, del área en la que usted viene trabajando en el hospital. Ya. Bueno, nosotros ahorita yo me encuentro trabajando en el área de traumatología. Esta área de traumatología a su vez está ubicado dentro del servicio de terapias especializadas en afecciones musculoesqueléticas. Se divide en tres áreas: el área de dolor, área de hidroterapia, y yo estoy ubicada dentro del área de traumatología. ¿No? Dentro de esta área de traumatología es un equipo en la cual está el tecnólogo médico, está el técnico de terapia, ¿no? Y todo este equipo va trabajando, va abordando al paciente, ¿no? En este caso yo soy la tecnólogo médico en la especialidad de terapia física, ¿no? Y estoy a cargo del paciente que viene para realizar el tratamiento de lo que es ya sea en terapias para este tipo de pacientes. ¿Cuántas personas son los que cuántos pacientes son los que ustedes reciben diariamente en su área? Ya. Nosotros atendemos usualmente a 15 pacientes por día, usualmente, pero no. O sea, nosotros, el hospital atiende en dos turnos mañana desde las 7:30 hasta la 1:30 y desde la 1:30 hasta las 7:30 de la noche. Entonces, el primer turno, un tecnólogo médico, por ejemplo yo, estoy atendiendo a 15 pacientes de manera diaria. El turno tarde, cada licenciado o cada tecnólogo atiende sus otros 15 pacientes. En total, si en el área tenemos, por ejemplo, 5 tecnólogos médicos, son 5 por 15, ¿no? Como 45 pacientes que se atienden dentro de esa área, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, y durante el tiempo que ya viene usted trabajando aquí en el hospital, ¿cuántos pacientes quizás anualmente o diariamente vienen por el tema de accidentes de tránsito, que es el tema que queremos tocar el día de hoy, ¿no? Porque vemos pues que es común que atropellen a un peatón o que colisionen pues dos vehículos, ¿no? ¿Qué tan común es ustedes que reciben a estos pacientes? Bueno, como le decía, de por sí en estos casos es un abordaje de manera educacional, porque tanto la educación para el peatón y tanto la educación para el chofer, porque de ambas es la responsabilidad, ¿no? Ya sea de uno o del otro. Pero el porcentaje ahorita no te lo podría decir de manera exacta, tendríamos que sacar del área de estadística para decir cuántos son los pacientes derivados del área por accidentes de tránsito, pero sí tenemos de 10 pacientes, por lo menos, sacando cuenta rapidita así en mi cabeza, de 10 pacientes, 3 de 10, más o menos, ¿no? Fuera de que nosotros vemos el área de traumatología, pero estos accidentes de tránsito también pueden dejar secuelas neurológicas. Entonces estas secuelas neurológicas, de repente yo en esas instancias yo no las veo, se va al área de neurología, porque el hospital, al ser un hospital especializado, tiene diferentes terapias especializadas también. Yo estoy dentro del servicio de afecciones musculoesqueléticas. Hay otro servicio que se llama el servicio de neurorehabilitación. Entonces, de repente, este paciente, después del trauma que ha recibido del accidente, ha quedado con secuelas neurológicas. No sé si ustedes han escuchado del paciente que a veces se queda cuadripléjico, pues no, porque tiene una lesión en la columna, algo por el estilo, y estos pacientes se van al área de neurología, ¿no? Entonces, estos pacientes no pasan por mi mano en primera instancia, van ahí, y ya el paciente que solamente ha tenido no una secuela neurológica, sino una afección musculoesquelética, por ejemplo, que se haya lesionado dentro de este accidente, una fractura, ¿no? Ya sea una lesión, un desgarro de menisco o unas rupturas de ligamentos, ¿no? Son los que van a pasar con nosotros al área de traumatología. Sí, le preguntaba acerca de esto porque muchas veces vemos que en un accidente de tránsito hay una colusión ahí y los pacientes a veces por el hecho de que no ven sangre creen que están bien o porque no sienten dolor en ese momento, ¿no? Por eso se recomienda siempre que después de un accidente, por más pequeño que sea, que vayan al hospital y que se hagan un chequeo general, ¿verdad? Sí, así es. Siempre lo que le digo eso a los pacientes, a veces desde una simple caída,
Siempre de una simple caída nos dicen, no, yo me caí, sentí que me fastidiaba y pasó el día y ya no me dolía, pero al final pasó un día, 2 días, esa zona empezó ya a no comportarse de la manera normal. ¿Por qué? Porque se empezó a hinchar, se empezó a poner más durito de color y entonces se está enmascarando a la verdadera zona que se ha lesionado, ¿no? Y así tengo un paciente, por ejemplo, ahorita, que no pensaba de que tenía una fractura, porque él continuó de repente haciendo sus labores porque no le limitaba su movimiento, pero al continuar con sus acciones diarias sintió de que pues había como que un dolor, algo que le impedía no realizar completamente la función como hacía anteriormente. Entonces eso hizo de que el paciente vaya a un médico y ahí el médico pues ya le tomó las placas o todas las pruebas necesarias y se detectó pues que había una fractura, ¿no? Ahí en esa zona y recién ahí acuden a nosotros y todo lo demás. Pero siempre cuando pasa esto, por más leve que sea la lesión, lo más recomendable es que vayan al médico especialista, para que se tomen las pruebas necesarias y puedan descartar cualquier tipo de lesión. Algunos casos que nos pueda comentar acerca de pacientes que hayan sufrido algún daño por accidente de tránsito y que han podido usted ver la evolución, ¿no?, en la rehabilitación que ha podido tener este paciente. Claro. Como le decía, yo por ejemplo tuve un paciente que tuvo una fractura a nivel de lo que es el hueso del fémur. Bueno, en este caso el hueso del fémur es el muslo y en la parte distal, ¿no?, se había fracturado. Entonces el paciente había tenido una fractura en la parte tercio distal del fémur y muy aparte había tenido un desgarro del mismo menisco tras el accidente que había tenido. Entonces este paciente, primero va al área de traumatología, como le vuelvo a repetir. Una vez que ya el médico especialista lo estabiliza y todo lo demás, hace las operaciones necesarias, recién mandan a terapia. Estando acá, este paciente ha pasado al servicio de musculoesquelético, terapias especializadas, a 2 áreas, al área de hidroterapia y al área de traumatología. ¿Por qué? Porque en el área de hidroterapia también es un área en la cual se hacen las terapias en base a lo que es una agua, ¿no? No sé si han visto los tanques de Whirlpool, los tanques de Java, en la cual pues el paciente ahí, con los principios que se realiza de esta terapia, ayuda a que la musculatura afectada o la zona afectada pueda pues flexibilizar o ganar más rango o más movimiento en la zona que está comprometida. Luego de este paciente que va al área de hidroterapia, pasa con nosotros al área de traumatología para poder aplicarles los agentes que le corresponden. Por ejemplo, ¿no?, si en este paciente que está con la fractura y que recién ha tenido 2 meses, por ejemplo, se suele mandar lo que es el equipo de magnetoterapia. ¿Para qué? Para que este equipo nos pueda, en este caso de paciente, nos pueda agilizar en este caso el proceso de lo que es la consolidación ósea del huesito, ¿no? Muy aparte de ahí le aplicamos, si hay en caso de habría puntos dolorosos o zonas dolorosas, le voy a aplicar otros equipos para luego realizar la movilización del tejido blando y empezar así a hacer algunos ejercicios isométricos para conservar la zona que está afectada. ¿Por qué? Porque como esta zona va a estar inmovilizada o ha estado inmovilizada por la fractura, ¿qué significa? De que este paciente en la musculatura ha ido perdiendo, como dice, la fuerza. Poder estimular. Sí, ¿no? Entonces ha perdido la fuerza y de repente no tiene la fuerza, también ha perdido lo que es los movimientos correspondientes, ha disminuido los rangos. Si antes así, nosotros, por ejemplo, nosotros en el codo hacemos este movimiento. Tras una inmovilización por la parte de lo que es la fractura, luego este paciente pierde este rango de movimiento. Puede realizar solamente esto o puede quedarse así, ¿no? Entonces toda esta parte de acá va a estar comprometida y no solamente al final es la zona que ha sido fracturada, sino todo el segmento que está alrededor, ya sea proximal a la fractura o distal. Es decir, puede comprometer más zonas, por ejemplo, ya el hombro o la parte de la columna. En el caso de la rodilla, igualito, puede comprometer a veces la cadera, o a veces el tobillo, la parte de los deditos y todo lo demás. Es decir, no solamente ustedes, el paciente que viene solamente por un área específica, sino que tiene que pasar una evaluación y trabaja con diferentes áreas, ¿verdad? Y estas personas,
Normalmente, ¿ustedes trabajan con niños también? No. Bueno, en el área de traumatología, si el niño tiene un accidente de traumatología, algo por el estilo, nosotros lo tratamos. Pero si el niño tiene otra patología que no es traumatología, el área no lo ve. Para eso tiene las otras terapias especializadas que hay en el hospital, ¿no? Por ejemplo, el área de psicomotricidad, neurorehabilitación y todo lo demás. Pero en este caso, donde yo estoy ahorita, es el área de traumatología. Todas las partes, afecciones de las partes blandas o duras que haya sufrido nuestro cuerpo desde el punto de vista traumatológico, ya sea en adultos o en niños. Una vez que ya este paciente ya de repente, por ejemplo en el caso de un niño, si un niño por ejemplo sufre una fractura, supongamos porque ha estado yendo con su bicicleta y pasó sin darse cuenta y sufrió un accidente después de la bicicleta, se cayó y se fracturó, ¿no? Va a hidroterapia, va a nuestra zona, al área de traumatología, lo tratamos, pero después ya vemos que ya solamente ya recuperamos el rango del movimiento, recuperamos que la consolidación también del huesito, ¿no? Vemos que ya nos falta solamente la fuerza, entonces ya nosotros también en nuestros informes que hacemos sugerencias para que cuando el médico nuevamente lo reevalúe, el médico vea y lo reevalúe y vaya de que lo derive a otra área, donde ya puede estar, por ejemplo, en el área de psicomotricidad, donde ya a través del juego estos niñitos se empiezan a fortalecer, ¿no? Porque como es un niño ya se va enfocando a través del juego, pero si fuese en el área adulto sigue con nosotros todavía porque ya le damos otro tipo de ejercicio para que pueda seguir estimulando y todo lo demás. Sabemos que cada caso es diferente y no podemos generalizar, ¿verdad? Pero lo que comúnmente ustedes pueden ver, la evolución del paciente, ¿cómo es que se evalúa esto después de 5 sesiones, 10 sesiones? No, en este caso la evaluación del paciente y la evolución del paciente es diaria. ¿Por qué? Porque el tratamiento que yo le realizo hoy día al paciente, ya estoy movilizando los tejidos que están alrededor de, no solamente el comprometido, como le expliqué, sino alrededor de la zona que está afectada, ¿no? Porque si está la fractura, supongamos en el codo, yo voy a tratar también parte del hombro, la parte de la columna, que se puede estar afectada. Entonces, la terapia que le realizo hoy día, ya hay un cambio. Hay un cambio del 1 al 10, por lo menos un 3. Al siguiente día que viene, igual, le preguntamos al paciente cómo está, cómo le ha ido, dónde está nuevamente, una nueva reevaluación. Cada día hay una nueva revelación. Si el paciente va cambiando, entonces hay que también nosotros cambiar nuestros ejercicios, por ejemplo. Los ejercicios ya de esta manera, empezamos con ejercicios suavecitos de primer nivel y vamos terminando en ejercicios más complejos, porque el paciente va evolucionando cada día, ¿no? Y hay pacientes que son colaboradores y hay pacientes que no son colaboradores. ¿Por qué colaboradores y no colaboradores? ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen la ayuda de repente en casa de algún familiar, de alguien que está, ¿no? Ya sea su pareja o no su pareja, pero ya hay alguien que puede ayudarlo. Pero hay pacientes que también que nos ha tocado de que son solos, están solos en casa, y estos pacientes son los que de repente son un poco más difíciles de tratar de enfocarlos porque también se ve afectada la parte psicológica. Entonces no solamente la persona es, ya le pasó esto, no, sino que es un mundo entero, es un trabajo interdisciplinario que tratamos de hacer y esto va de la mano con el apoyo de la familia, siempre va de la mano de la familia. Y siempre, como digo a los pacientes, el tratamiento que yo te hago, que dura aproximadamente en el hospital de 40 minutos, no solamente va a ser los ejercicios que yo los realice con él o el tratamiento que realice con él, sino también damos pautas a este paciente para que lo pueda realizar en casa. Y ahí viene en sí lo que es la terapia, ¿no? Porque lo que yo le hago no basta suficiente para lo que él pueda realizar todas las otras 23 horas que no está conmigo, y más aún porque las terapias son interdiarias, es decir, las terapias él viene los lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Entonces los otros días que él no viene conmigo, yo no sé cómo está él en casa, entonces por eso que damos pautas para que el paciente pueda ayudarnos en ese tratamiento. Pero ahí viene el problema, pues, ¿no? Porque cuando hay pacientes que están solos, no hay quien les ayude. O hay pacientes de repente también que nos ha pasado, que viven en zonas muy alejadas o en asentamientos muy pobres, ¿no? Entonces le decimos que no se desplacen mucho o que no traten de evitar dar mucho apoyo. No lo pueden hacer porque viven
a un cerro o un tercer piso. O porque ¿no? trabaja muchas veces. O también. porque trabaja y están preocupados porque hay algunos que, por ejemplo, hace poco tenía un paciente que tenía que estar llamando durante las sesiones de terapia, ¿no? Antes de empezar, a su supervisor, a su jefe, si estaba conmigo o no estaba conmigo en la terapia, porque le preguntaban si están o no están, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces dan el descanso médico, pero tampoco en el área que trabajan, no sé si le dan las facilidades o no facilidades. Entonces el paciente está preocupado más también en su trabajo, si va a perder o no va a perder su trabajo, ¿no? Y él importa más, no, pero cuándo me voy ya, ya puedo caminar, o cuándo ya puedo estar haciendo eso porque yo trabajo de esta manera, ¿no? Porque yo me dedico a cargar peso, cargo cajas y tengo que de una vez estar bien para poder, si no me van a botar de mi trabajo. Claro. Ese es el tema también que quería tocar acerca de la actitud que puede tener un paciente cuando viene este tipo de terapias, ¿no? Que normalmente es un proceso evolutivo, ¿verdad? Y a veces el paciente, porque quiere ya resultados rápidos, ¿no? O ven que no está funcionando la primera, la segunda, no, ya dejan de venir, se desaniman, o quizás muchos de ellos también entran en depresión porque se sienten frustrados al ver que su cuerpo no está reaccionando como ellos quieren, ¿no? Entonces, justamente me comentabas que se trabajan con diferentes áreas, como el área de psicología, ¿no? ¿Qué tan importante es la actitud del paciente para poder para que pueda recuperarse? No, es primordial, como le vuelvo a repetir, no es primordial la actitud del paciente. Y creo que también en base a eso está cómo lo podemos enfocar y explicar al paciente, en este caso, el tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando viene un paciente con fractura, les suelo dar un ejemplo básico, creo, para que me puedan entender y puedan ellos también entender la gravedad del problema que tienen ahorita con su diagnóstico. Porque de repente, sí, cuando ellos no entienden lo que realmente tienen, ellos no saben lo que esto traería por después. Pero una vez que ellos entienden, llegan a captar, pero falta de repente la otra ayuda, ¿no? ¿No? Porque, como te vuelvo a repetir, hay varios factores. Hay factor externo, el factor interno, ¿cierto? El factor externo, el trabajo, el factor interno, la familia. Pero tenemos que al menos en él concientizar qué tan grave está esto y qué tanto puede hacer y no puede hacer para que él mismo se cuide, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo les suelo dar a ellos es si en el caso de una fractura, yo les digo, por ejemplo, a mis pacientes, ya me pongo como profesora, le digo, imagínate una taza, le digo. Cuando una taza se te raja, le digo, tú no puedes usarla porque cuando le echas el agua, nuevamente va a salir el agua, ¿cierto? Claro. ¿Qué sueles hacer entonces si le quieres usar la taza? Tienes que usar un tris o a lo que sea un pegamento para que esta taza se pegue. Pero para que cuando esta taza pegue, ¿tú sueles usarlo de frente al agua o esperas que se seque? Esperas que se seque, ¿cierto? O sea, tienes que estar bien pegado para que tú puedas volver a usarlo. Igualito pasa, ahora imagínate ese ejemplo brusco que te he dado, o cotidiano, con nuestro cuerpo. Igualito. Es un proceso, ¿no? Exacto, nuestro mismo organismo tiene que estar nuevamente ok, con toda su fisiología que de por sí hace, que nosotros con los diferentes agentes o tratamientos que tenemos le podemos ayudar, pero tiene que estar nuevamente ok para que tú puedas nuevamente realizar el ejercicio o las actividades que tú realizabas antes. Porque mientras que no lo haces, puedes, ¿qué cosa? Si no está bien sellado, no está bien pegado, el agua puede salir por un lado, por otro lado, y nuevamente puedes recaer. Es decir, personas que han pasado tratamientos o que han recibido tratamiento en el hospital, si no lo hacen bien o no son constantes, ¿puede empeorar? Puede tener esto unas consecuencias, secuelas, pues no, claro está, ¿no? O sea, puede tener secuelas más que todo. Más que todo es en eso, ¿no? Por ejemplo, una secuela que tenga de repente es que no complete su movilidad, no complete su fuerza, y esto a la larga que va a llevar otras patologías, o sea, él le vuelve más susceptible y conlleva otras patologías fisiológicas que le puedan acarrear a ese paciente. Hay pacientes también que llegan a vivir con con la fractura, que quizás por negligencia no quieren venir o porque simplemente creen que no van a mejorar y llegan a convivir con esto. Mira, particularmente en el caso de traumatología no lo he visto. Desde el punto de vista de traumatología no los he visto, pero desde el punto de vista de patologías
degenerativa sí, Ujú. pero de traumatología no, porque compete mucho lo que es a tu cuerpo. La calidad de vida. Así es, Ajá. compromete mucho. Por ejemplo, si tú tienes un accidente de tránsito o un accidente traumatológico, supongamos en la pierna, en la rodilla, cualquier segmento de tu miembro inferior, automáticamente tú vas a dejar de caminar, Ujú. porque estás enyesado, estás dentro de ese proceso. Y por esa necesidad viene. Así es. Ajá. Entonces, igual tú no va a ser tu marcha o tus actividades no van a ser completas, Ajá. no van a ser totalmente funcionales al 100%. Ujú. Entonces, porque ellos ven que hay una necesidad de querer nuevamente incorporarse o tener lo mismo que hacían antes, llegan a completar todo. Sí. Y lo que son los pacientes en las terapias, ¿llegan siempre a un 100% a rehabilitarse? ¿O hay pacientes que no llegan a un 100%, solamente a un 90%, y se les explica? Claro, en este caso, mira, va a depender mucho porque hay pacientes que sí llegan a su 100%, Ajá. pero hay pacientes, como te voy a repetir, desde el punto de vista de trabajo, ya no suelen seguir con las terapias. Ujú. Pero ya estamos en la última etapa. O sea, en las primeras etapas donde consiste el tratamiento de conseguir nuevamente consolide y todo lo demás, que baje el dolor, que ganemos flexibilidad de los tejidos blandos, ganamos movilidad, conseguimos estimular y todo lo demás, ya estamos ok. Pero cuando ya llegamos a la etapa, de repente, la última etapa que es ya el trabajo solamente de fortalecimiento, ya ejercicios o coordinación o propriocepción para ese segmento, como eso, ya son ejercicios que vamos dando, como el paciente dice, pero esos ejercicios ya lo puedo hacer en mi casa, Ajá. ¿no? Entonces, como dice, ya tengo que irme porque ya mi trabajo me espera, o tengo que faltar porque mi trabajo, ya mi jefe ya no me da permiso. Claro. Entonces, a esos pacientes se llevan los ejercicios que le hacemos, pero como dije al comenzar, los ejercicios no son siempre constantes, o los mismos ejercicios no son siempre, porque cada paciente va evolucionando cada Se va día cambiando la y rutina. vamos cambiando la rutina porque Ajá. el paciente necesita ya otro estímulo, otra corrección, otro por acá, entonces esta corrección lo vamos dando nosotros. Pero a veces el paciente, cuando ya está en esa última etapa ya solamente de fortalecimiento o la parte de coordinación o propiocepción, ya a veces no suelen llegar. Algunos, ¿no? Por los temas de permisos, ya te dije. De dinero De también, dinero porque también. muchos, también sé que muchos pacientes vienen, pues, no necesariamente vienen del Callao, sino vienen de provincia, vienen de Lima, ¿no? Y a veces no alcanza el dinero, ¿no? Claro, por ejemplo, no hace poco, hace un mes tuve una paciente que venía desde Cusco, ¿no? Y en este caso esta paciente que venía de Cusco había tenido una fractura de radio, o sea, del huesito que está en el antebrazo, y tenía una limitación justamente en la muñeca. Ujú. ¿No? Pero no solamente había limitación a los movimientos de la muñeca, como son los movimientos de extensión, flexión o prensión o flexión interfalángica, o lo que es la prensión, sino también tenía limitación a los movimientos del hombro. Ah, ya. ¿No? Entonces, como esta paciente tenía que regresar a Cusco, Claro. porque su familia está allá y acá solo estaba con una sobrina, y lo que tratamos de apoyarle a ella en hacer las terapias casi diarias, o sea, hacemos una excepción de repente por ahí, porque son de provincia, ¿no? Entonces casi diarios. Ahora, perdón que te interrumpa, en esos casos, el cuerpo o la rehabilitación puede ser más rápida si son diarios. Sí, podría ser, como le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque como digo, al día siguiente que que no viene el paciente con nosotros, el paciente ya está en casa, pero se le da las pautas para que siga haciendo las actividades que le damos las pautas, ¿cierto? Ajá. Entonces, en este caso, al paciente le damos otra vuelta al día siguiente para que venga, ¿no? Para tratar de ayudar igualito, los agentes, que ayude a consolidar lo que es todo su tratamiento que le correspondía. Y no, ni siquiera completó las 10 sesiones, pero no de repente lo que se demoraba en un mes y medio, sino en un mes. ¿Por qué? Porque tenía que irse nuevamente allá a su tierra, no porque le esperaba a sus familiares o tenía que hacer allá, ¿no? Y le tuvimos que dar las pautas nuevamente necesarias, no te olvides de hacer esto y esto y esto, ¿no? Claro, porque sabemos de que también es importante, bueno, el tema de la familia, ¿no? Y también a qué se dedica el paciente, ¿no? Porque
si lo vamos a ayudar y de repente tiene que, como dices, no está trabajando y a veces necesario que esté haciendo otro tipo de cosas y a veces el cuerpo pues lo explota de una manera que no es la correcta, pues entonces aunque parezca que no es importante, bueno, estas cosas son importantes, ¿no? En lo que es, por ejemplo, también hemos visto en lo que es accidente de tránsito, muchos ciclistas que al momento que están manejando pues se caen y lo único, en un impacto, lo más fácil para que no te golpees la cabeza, pues pones la mano, ¿no? Y a veces todo el peso del cuerpo pues puede hacer que la muñeca pues se doble, que se fracture la muñeca, ¿no? Normalmente estos tipos de fracturas, ¿cuánto tiempo llegan a, claro, dependiendo pues no también de la evaluación, pero normalmente en cuánto tiempo llega a ser la rehabilitación de estos casos? Depende, en este caso, del tipo de fractura. ¿Por qué? Porque los tipos de fracturas va a depender del tiempo de recuperación. ¿Y si es una muy severa? Un año. ¿Y has tenido pacientes, licenciada, que han venido un año, que han sido constantes? No, usualmente hasta un año no han venido, porque usualmente cuando los pacientes son, hasta un año es difícil, porque de repente son pacientes un poco ya que se ha complicado con otros factores, ya sea un factor interno, por su mismo, de repente con otra patología que el paciente tiene. ¿No? Por ejemplo, tenía un paciente que tenía cáncer y tenía una fractura. ¿No? Claro, me dejo entender. Entonces, son otras cosas que va complicando a este paciente también, porque cada paciente es un mundo. ¿No? Por ejemplo, no solamente son las fracturas, por ejemplo, en el caso que has dado, este paciente pudo haber tenido un esguince, ¿no? Un esguince a nivel de la muñeca, un esguince a nivel del dedo, no sé yo. Entonces, este paciente tiene que irse a lo que es al médico nuevamente para que haga las pruebas necesarias y ver qué es lo que tiene. El esguince, la fractura, o no sé yo, dependiendo de lo que ha tenido, lo que ha sufrido el paciente, ¿no? Bien amigos de TVial, vamos a continuar hablando con la licenciada Margot después de este pequeño corte. Bien amigos de TVial, continuamos en Tránsito Saludable. Estamos con la licenciada Margot Rodas Liñán, que es tecnóloga médico, especialista en terapia física y rehabilitación, quien estamos hablando acerca de las lesiones traumatológicas por accidentes de tránsito. Y comentamos también fuera de cámaras, licenciada, acerca de qué tan importante es, si vas a ir a una competencia, hacer una buena preparación, ¿no? Comentábamos acerca de estas personas que hacen, por ejemplo, el deporte del ciclismo, ¿no? Y que no se preparan correctamente para poder entrar a estas competencias, ¿no? Que demandan mucho del cuerpo, del músculo, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Como le decía, es de que estas personas no solamente tienen que estar adecuadamente preparadas, muy aparte psicológicamente, su cuerpo, su fisiología tiene que estar adecuadamente preparadas para exigir este tipo de demanda o este tipo de competencia que yo voy a poner mi situación en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy correctamente preparada para esta demanda de competencia, yo puedo crear ¿qué cosa? Los famosos desgarros, las famosas tendinitis y todo lo demás. Y prepararme yo como, por ejemplo, como persona que yo quiero realizar una competencia, no solamente es, como te decía, fortalecer a lo loco o ir al gimnasio a lo loco, ¿no? Y hacer esto. De la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana, sino todo tiene un proceso, desde nutrición y todo lo demás, ¿no? Pero ahí a veces teníamos, justamente te comentaba de que tenía un paciente que era una ciclista y que se fue al gimnasio a fortalecer, ¿no? Porque necesitaba fortalecer. Y en el gimnasio más bien se lesionó y se formó la tendinitis. ¿Por qué? Porque su músculo no estaba preparado, no estaba apto para exigir este tipo de demanda, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No solamente es fortalecer, sino también hacer la parte de estiramientos, calentamientos y todo lo que exige en realidad un ciclo de trabajo para que este tipo de personas se prepare para este tipo de actividad. ¿Influye también la parte nutricional en el paciente? Es decir, ustedes le dan una receta de lo que tiene que comer diariamente para de repente reforzar el músculo. Claro, no. En este caso, como mencioné, es un equipo, es un trabajo interdisciplinario.
¿no? En ese caso, lo que es toda la parte dietética lo tiene que ver mi otra compañera, que es la área de nutricionista. Claro, pero eso influye también, es súper importante. Claro, entonces por eso yo a este paciente que va, ya, señora, vaya al área de nutricionista, consulte, a ver y todo lo demás, para que consulte al profesional especializado. Ya el profesional especializado le va a tener que hacer una evaluación y le dará las pautas o las recomendaciones necesarias para que esto le pueda ayudar, ¿no? Claro, porque a veces pensamos, no, solamente me voy a ir a hacer rehabilitación, me van a hacer, muchos dicen masajes, ¿no? Y están ahí pensando de que solamente es eso, ¿no? Pero que también tienes que ser evaluado pues, por otras áreas para que pueda complementarse y la recuperación sea más pronta. Sí, así es como usted ha dicho. Usualmente a lo que es el área de terapia ven de lo que hacemos los famosos masajes, pero nosotros no hacemos masajes, ¿no? O sea, dependiendo de la zona que esté involucrada, hacemos lo que es la movilización del tejido blando. Esta movilización del tejido blando va a ser dependiendo de cómo está, nosotros le hacemos la evaluación, cómo lo encontramos. De acuerdo a esta movilización del tejido blando, vamos a ir viendo si ya está apto preparado para empezar con unos ejercicios básicos de primer nivel, y conforme va a ir mejorando, esto de acá se va a ir complicando más los ejercicios y todo lo demás. Ahora, supongamos de que tengamos un paciente que sea un adulto mayor que también está en la parte de la área de traumatología, ¿no? Están usualmente las personas que son adulto mayor a partir de no necesariamente todos, pero en un porcentaje están con las famosas osteopenias. Entonces, si este paciente tiene fractura o si está con osteoporosis o la osteopenia, este factor, esta condicionante, va a influir a que este proceso de la conciliación del huesito demore un poquito más. Entonces, ahí el área correspondiente, especialista, también le va a recomendar que tome otras sustancias, otras vitaminas, para que le ayude a este paciente, pues, ¿no? Muy aparte de nuestra área de traumatología. Licenciada, y en el caso de un accidente de tránsito que sea de un conductor, ¿no? Que vemos a veces que están con el cinturón de seguridad, en caso de que haya un choque, ¿qué es lo que rápidamente el cuerpo puede sufrir? De repente una ruptura de la muñeca o de lo que es las piernas. No, va a depender de qué tanto sea el impacto de este accidente o no, pero desde el punto de vista, supongamos que esté en un área suavecita, entre comillas menos leve, no suavecita, que esté con el cinturón, ¿no? Y haga un frenado rápido por querer evitar algo, al hacer esto, ¿no? Yo voy a hacer un movimiento muy brusco de mi cabeza y voy a ocasionar también una lesión a nivel la región cervical, que son los famosos latigazos a nivel cervical. Y también igualito, tiene que ir otra vuelta al área especialista para ver qué ha pasado nuevamente y para que pueda hacer o sea, desde el punto de vista del chofer hasta la otra parte de vista del peatón. Por eso decía que es tanto la educación peatonal, ¿no? Y también la educación del chofer, porque se puede haber involucrado de que un peatón, por correr rápido, por evitar el semáforo, ¿no? Y el chofer frena y evita el choque o el accidente, pero él hace este movimiento. ¿Y qué ocasiona ese movimiento brusco? Este movimiento brusco puede ocasionar pues lo que es a nivel de la región cervical alta, a nivel de acá, que aparte de los ligamentos que están ahí o el transverso, o los ligamentos que están en los laterales y todo lo demás, puede haberse afectado. Entonces eso de acá puede después luego doler la cabeza, tener algunos síntomas de lo que es alrededor de las cejas, por acá, un dolor a nivel de lo que es la carita, por ahí, dolor, ¿no? Y inclusive a veces hasta dolor todo a nivel de la región cervical y todo lo demás, pues, ¿no? Pero igualito, hay que ver por qué ha sido. No es un dolor del cuello como usualmente, me duele el cuello, no, sino es un dolor producido por este movimiento brusco que ha ido de esta manera. Porque muchas veces también vemos esto como, he dormido mal, me ha dado aire, ¿verdad? Y buscamos otros factores que no es... Por eso le decía, dependiendo por este movimiento brusco que ha sido, ¿no? Porque también hay dolor a nivel de la región cervical por otras causas, ¿no? Pero una de las causas podría ser exactamente a nivel de este movimiento brusco que ha sido a nivel de la región cervical que se ha dado, que ha sido porque ha sido la inercia, ¿no? Porque ha frenado y se fue así, ¿no? No solamente el conductor, sino también de repente el que está el copiloto, exactamente. Ajá. Y lo que es el motociclista,
¿Ustedes han tenido pacientes motociclistas que han tenido accidentes de tránsito y que han pasado el proceso también de rehabilitación? Como motociclista, a mí particularmente no me llega, no me ha llegado. A mí sí me han llegado lo que es bicicleta, tránsito y todo lo demás, pero no. Bueno, y supongo que lo que son los daños deben ser los mismos, casi igual a los ciclistas. Porque, mira, imagínate el frenado que hace el motociclista, ¿no? Y no solamente eso, sino imagínate cuando está en una velocidad, hace el frenado y este personaje sale disparado, volado, ¿cierto? Igualito, porque no tiene un cinturón que lo pueda sujetar, ¿no? Entonces sale por encima o sale al costado y el impacto como le cae con la superficie dura te puede ocasionar nuevamente una ruptura de hueso, una ruptura de tejido blando, hasta a veces si hay compromiso de la columna, como les expliqué hace rato, ¿no? Un compromiso de la columna a nivel de la columna, ya sea por cervical, dorsal o lumbar, te puede traer compromisos neurológicos. ¿Cómo qué compromisos? De repente si hay una lesión a nivel de la columna, ¿no? Supongamos que sea a nivel dorsal, de este segmento hacia abajo va a tener problemas para la movilidad, hasta compromisos del sistema pues, urinario y todo lo demás. Muchas veces también vemos que en un accidente el motociclista, a veces la moto le cae encima al motociclista, ¿verdad? Y puede llegar a dañar la columna. Claro, por eso te repetía, o sea, dependiendo de cómo sea la caída y todo el impacto, porque a veces solamente la caída no es tan brusca, pero hay situaciones de que sí, de que cuando he visto los documentales o los noticieros, el motociclista sale por encima a metros, ¿no? Ya sea, como tú dices, hay otros que le caen por encima, puede ocasionar contusiones, pueden ocasionar desgarros, no sé, dependiendo de cómo sea lo que ha ocasionado para que ocasione la patología. Hace unas semanas atrás vimos un accidente en la Javier Prado que ha sido muy comentado, ¿no? Y la persona que ha sobrevivido a este accidente, los 3 amigos, decía que él quería levantarse para poder ayudar a sus amigos, ¿no? Y en un accidente de tránsito, la persona, a veces por la adrenalina, ¿no? Quiere levantarse, pero no se da cuenta que podría tener fracturas, ¿no? Puede tener no solamente fracturas, sino puede tener cualquier contusión, ya sea a nivel del cráneo, del cerebro, a nivel de lo que es las estructuras óseas, que son los huesitos, o las estructuras blandas. Cualquier lesión puede tener, y lo más que puede hacer es esperar a que venga la ayuda correspondiente para que lo pueda movilizar y llevárselo, pues ahí pueda ser atendido de manera inmediata, ¿no? Porque ahí ahorita prima la inmovilización, porque un mal movimiento puede ocasionar, al contrario, otro daño, ¿no? Y yo solamente quería ayudarlo a él, pero sin saber ocasioné otro daño. Claro, porque también vemos que las personas muchas veces quieren levantarlo, quieren ayudarlo, lo quieren mover, ¿no? Lo quieren mover si están en medio de la pista, quieren llevarlo a la vereda. Entonces, también hay muchas veces, porque la gente no sabe, ¿no? Por desconocimiento, quieren y tratan de ayudar de esa manera, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan a estas personas, tanto como si tú estuvieras dentro del accidente, como las personas que pueden ayudar? Bueno, en ese caso, primero llamar a emergencias. Llamar a emergencias o llamar a los bomberos y todo lo demás para que venga la persona especializada y lo pueda estabilizar y de acuerdo a eso lo pueda trasladar y mover a otra área o llevar a un hospital o una clínica, a donde sea, para que pueda ser atendido de manera inmediata. Si estamos ahí alrededor, es guardar la calma, mantener de que este peatón o esta persona siga consciente de repente, ¿no? O sea, sin tocar, o sea, decirle cómo te llamas, qué día soy, para que siga consciente más que todo, ¿no? O sea, para que esté ahí todavía de manera lúcida, ¿no? Y de repente hacer como un cordón, supongo yo, para que pueda pues no seguir y evitar un poco ahí, para que puedan pasar alrededor de él. Hasta eso ya llega la policía, y para que no toda la gente esté también tumultada y no ayuda. En realidad no está ayudando, pues, ¿no? Bien, amigos de TVial, ha sido la licenciada Margot Rodas Liñán, que es tecnóloga médica especialista en terapia física y rehabilitación, que nos está hablando acerca de las lesiones traumatológicas por accidentes de tránsito. Muchas gracias por estar en TVial. Ya saben, queridos amigos de TVial, que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos como en Facebook como TVial, estamos en Twitter, en Instagram también como TVial1, y pueden encontrarnos ahí. Pueden, de repente, si tienen algunas dudas, pueden hacernos saber a través de las redes sociales. Mi nombre es Cristian Velázquez y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.